Buenas noches, mi nombre es Marité Colovini y gracias a la amabilidad, la confianza de los compañeros, amigos y amigos mexicanos de Yoica, es que bueno, esta noche vamos a compartir un rato hablando de algunas cuestiones, eh, como habrán visto en el título, digamos, pienso hablarles del modo en que el deseo del analista agujerea el amor de transferencia. Les quiero agradecer muy especialmente a Arturo Rodríguez, digamos, a Alejandro Rodríguez, a Arturo y a Jesús, los compañeros de Yoica y a todos los demás que producen Yoica, digamos, precisamente por esta invitación que me permite volver a llegar a los amigos mexicanos que son entrañablemente queridos por mí. Yo he viajado a México y he trabajado con compañeros mexicanos durante varios años. Por lo tanto, la verdad que estar con amigos mexicanos es para mí un gran gusto. Eh, Hablarles del deseo de analista, eh, puede parecer en estas circunstancias eh, por las que estamos viviendo algo como enciclopédico, que esté por fuera de la inmediatez de lo que nos pasa. Pero si para mí algo tiene la pandemia, esta pandemia tan tremenda que nos asola, digamos, de terrible, y si pudiera pensar eh, en las consecuencias, imaginar, porque verdaderamente todavía estamos en medio de la pandemia, entonces si pudiera imaginar las consecuencias para la pospandemia, diría que la suspensión del deseo, que precisamente las condiciones de la pandemia han producido a nivel planetario, suspensión del deseo en tanto suspensión del tiempo, en tanto suspensión de las certezas, en tanto suspensión verdaderamente de todo proyecto del futuro. Y pienso que sería tremendo precisamente que nos hayamos, o sea, pensar que hemos podido pasar un tiempo largo de nuestras vidas y de aquellos, por ejemplo, digamos, que ya no tenemos tanto tiempo por vivir, eh, un tiempo importante de nuestras vidas, en este paréntesis, en este suspenso del deseo, porque verdaderamente estamos todo el tiempo pensando en cómo sobrevivir. El superviviente, el sobreviviente, la supervivencia, es verdaderamente una vida precarizada en este punto, exactamente en el punto en el cual cuando la sobrevivencia, la supervivencia es lo más acuciante, cae la posibilidad de situarnos en el deseo. Entonces, hablemos del deseo de analista. Quiero decirles que durante esta pandemia he estado, digamos, trabajando, digamos, y organizando dispositivos precisamente de analistas para eh, poder asistir a aquellas personas, profesionales de la salud, o aquellas personas que requerían atención por las situaciones del COVID. Me he encontrado con una gran respuesta
verdaderamente convocado a analistas, me he encontrado con una gran respuesta de analistas. Por lo tanto, puedo decir que me he encontrado con deseo de analistas aún en los dispositivos organizados en relación a la pandemia. ¿Qué es lo que me interesa decirles hoy en relación al tema del deseo del analista? Ustedes verán, y no es un error, digamos que en el flyer aparece deseo de analista. En el flyer de anuncio de la conferencia, lo que aparece es, como título de la conferencia, agujerear el amor de transferencia, función del deseo de analista. No es un error del flyer, sino una manera que me pareció muy interesante, que leí en un libro de Robert Levy, un libro que se llama El deseo contrariado, un libro que tengo desde hace bastante tiempo, y donde él reconoce en Claude Dumézil esta diferencia entre deseo del analista y deseo de analista, para poder situar allí que el deseo de analista es cuando se refiere a la función deseo de analista. El deseo del analista son los deseos, los analistas, digamos, podemos tener en nuestras vidas, que bueno, también tenemos una vida. Ahora, la función deseo de analista es para Lacan muy importante, sobre todo en un periodo que va de los años 58 al 67. Y es muy importante, fundamentalmente, en este tiempo en el cual está muy preocupado por la acción analítica, por el acto analítico y también por la formación del analista. Está muy preocupado además por entender qué pasa en los análisis y sobre todo qué pasa en los análisis didácticos. De hecho, digamos, el término es un término que va a aparecer en ese periodo en distintos escritos y seminarios y que después prácticamente, digamos, ya no va a aparecer más, sobre todo cuando Lacan empiece a hablar del discurso del analista, planteando los 4 discursos. Pero permite diferenciaciones muy interesantes y por sobre todo una posibilidad interesante que es la de poder separar, digamos, la práctica del psicoanálisis de cualquier otra psicoterapia, incluso, en términos lacanianos también, de la dirección de conciencia religiosa. Fíjense, voy a leerles una cita de la dirección de la cura y los principios de su poder, un texto del año 58, donde Lacan dice: existen desgracias del ser, la prudencia de los colegas y esa falsa vergüenza que asegura las dominaciones no se atreve a desligar de sí. Está por formularse una ética que integre las conquistas freudianas sobre el deseo, para poner en su cúspide la cuestión del deseo del analista. Quiero remarcarles entonces claramente, digamos, que aquí el deseo del analista justamente, digamos, para Lacan está en relación con lo que él llama, luego, que invita un seminario sobre el tema, la ética del psicoanálisis. Pero miren el contraste que hace justamente cuando está refiriéndose a lo que sucede entre los analistas en la comunidad analítica para esa época en el año 58. Recordemos que es todo un tiempo, desde el 53 y hasta el 64, es todo ese tiempo en el que Lacan está siendo muy cuestionado, digamos, por la Internacional Psicoanalítica en relación a su práctica. Y en ese mismo texto, entonces,
cuando él se refiere irónicamente, digamos, a las desgracias de lo que observa en la comunidad analítica, nos dice, digamos, que está por formularse una ética, y esa es la ética que él luego va a formular, digamos, que va a integrar las conquistas freudianas sobre el deseo, poniendo en la cúspide el deseo del analista. Hay un ítem, digamos, en este texto, La dirección de la cura, que para mí es muy interesante, digamos, que es el que está referido a la acción analítica, que va a articular, digamos, justamente en torno a la problemática del ser, diciendo, del ser del analista, diciendo fundamentalmente, es la relación con el ser, el analista debe tomar su nivel operatorio. Y para que ese nivel operatorio sea alcanzado, es decir, para poder alcanzar el corazón del ser, el analista debe pagar lo que hay de esencial en su juicio más íntimo. Me parece muy interesante. Ustedes saben, durante esta pandemia, digamos, se ha hablado mucho de la presencia del analista, del cuerpo del analista, de la persona del analista, fundamentalmente a partir de que la presencialidad en las sesiones fue reemplazada por la virtualidad, por las condiciones de la pandemia. Entonces, ¿por qué Lacan habla del ser? ¿Qué es el ser del analista? ¿Es la persona del analista? ¿Es el cuerpo del analista? Digamos, François Balmés, en un libro que parece también muy recomendable y que se llama Lo que Lacan dice del ser, plantea que para Lacan el deseo se define permanentemente en términos de ser. Aún cuando la perspectiva de decepción prometida a ese objetivo se acentúe cada vez con más fuerza. Es decir, digamos que la cuestión del ser, digamos, es sumamente importante, porque si bien se trata de la falta en ser, se sufre de la falta en ser, digamos, es el ser el que está en el horizonte, digamos, y se plantea como apuesta. Esa es la apuesta del deseo, la realización del ser. Ahora, plantearlo en estos términos le permite a Lacan precisamente, digamos, oponerse a toda forma del psicoanálisis que pretenda estar regido por la realidad. Para designar también, digamos, la apuesta del deseo en la distancia que lo separa del objeto de la demanda, que sería, si el deseo apunta al ser, digamos, ya no se trata de aquello que se demanda. ¿Está claro? Digamos. Ahora, también, Lacan nos dice que se trata del ser del analista, que el analista debe pagar con un juicio, con su juicio más íntimo. Todas las teorías psicoanalíticas abordan la cuestión de la naturaleza y del nivel de la acción del analista, y todas plantean de un modo u otro lo que constituiría el eje del compromiso del analista con su paciente, si aceptamos comillas a ponerle a compromiso. Además, también ciertos criterios para ordenar el juicio del analista respecto de los problemas planteados en la cura. Por ejemplo, muchos kleinianos, a partir de algunas referencias de Freud, han desarrollado la noción de comunicación de inconsciente-inconsciente, y desde esa concepción ordenan la posición del analista y la dirección de la cura. La ego psychology, en cambio, ha planteado este pacto entre el yo sano del analista y del paciente, es decir, el área sin conflictos.
Bueno, todo el texto, la dirección de la cura y los principios de su poder, es una crítica sistemática de estas diferentes concepciones de la cura analítica y también, y se los recomiendo por eso, una recopilación muy exhaustiva de las diferentes orientaciones planteadas por los postfreudianos. Ahora, el desplazamiento que va a producir Lacan es absolutamente novedoso, porque lo que va a ubicar como articulador de la cura es el deseo del analista. Cuando dice está por formularse una ética. Es decir, él no llega a este punto por azar, sino es consecuencia lógica del lugar que le va a asignar al deseo en el inconsciente. Y recordemos, tiene que venir Lacan precisamente a recordarle a los analistas de su época que hay que integrar las conquistas freudianas sobre el deseo en el psicoanálisis. Es decir, tiene que ser Lacan el que plantee retornar a Freud. ¿Para qué? Para integrar estas conquistas freudianas precisamente. Finalmente, este escrito termina con una invitación de Lacan. Dice, vayamos más lejos, interroguemos lo que ha de ser del analista, es decir, del ser del analista, en cuanto a su propio deseo. Nos dice que es, sin duda, en la relación con el ser donde el analista debe tomar su nivel operatorio, es decir, donde tiene que posicionarse para ser eficaz. Entonces, digamos, ubica de este modo que es en la relación con el ser y no en la relación con el objeto, digamos, porque denuncia de este modo la relación de la maniobra que los postfreudianos habían hecho en cuanto a situar la relación de objeto en el lugar que le corresponde al deseo. El seminario El deseo y su interpretación, que es de la misma fecha, digamos, que el escrito de la dirección de la cura, vuelve a tomar las cuestiones sobre el deseo del analista para decir fundamentalmente, y vuelve nuevamente a situar allí, digamos, una frase que para él, que para el psicoanálisis lacaniano es como de fundamento. El deseo es el deseo del otro. Y entonces, dice, si el deseo del otro, si el deseo, si es el deseo del otro, se abre sobre el enigma de lo que es el deseo del otro como tal. El deseo del otro como tal está articulado y estructurado en la relación del sujeto a la palabra. Es decir, la desconexión de todo lo que está en el sujeto vitalmente enraizado. Y este deseo es el punto central, el punto pivot de toda la economía con la que tenemos que hacer el análisis. Es decir, aquí se trata justamente de la guía que es el deseo del otro para la oposición entre la realidad y lo real. Es decir, en tanto no hay palabra última para el deseo, si lo hubiera, digamos, si hubiera una palabra última para el deseo, el análisis podría ser un etos o un epos, digamos, porque el deseo es deseo de deseo. El articulador de la cura solo puede ser otro deseo. ¿Entienden el movimiento, digamos, lógico que lo lleva a Lacan a proponernos el deseo del analista? Yo sé que el amor de transferencia tiene muchísima más pensa en el psicoanálisis que el deseo del analista. Pero en realidad tenemos que poder situar, digamos, claramente, digamos, a partir de Lacan es el deseo del analista el que nos permite entender
también el amor de transferencia. Toda intervención que un analista hace, digamos, plantea la cuestión de saber desde qué lugar el analista se autoriza a enunciar. Pensemos que una de las preguntas éticas importantes que Lacan dice es cómo asegurarnos nos dice, digamos, a los que practicamos el análisis, es cómo asegurarnos de no estar en la impostura. Y creo que cualquiera que practica el análisis se debe preguntar muchas veces esto, ¿no? Y además, ¿desde dónde me autorizo a decir lo que digo cuando, digamos, intervengo en un análisis? Ahora, es importante poder situar que hubo que esperar la crítica que Lacan hizo de la contratransferencia para poder introducir otra dimensión en el ejercicio de la interpretación. Y recordemos que Lacan dice justamente que son las mujeres, las analistas mujeres, digamos, las que han podido escribir cosas muy importantes respecto a la contratransferencia y toma escritos de varias psicoanalistas mujeres, pero recordemos también, podemos decir con Lacan que la transferencia es la aparición sintomática del deseo del analista. Entonces, digo, la contratransferencia es la aparición sintomática del deseo del analista. Y esto no es porque el analista tenga que estar vaciado de pasiones, al contrario. Lacan dice que precisamente un analista, cuanto más analizado está, digamos, más está atravesado por las pasiones, tanto sea las ganas de agarrar al paciente y abrazarlo como de tirarlo por la ventana, va a decir, ¿no? En ese punto, digamos, me parece que la cuestión deseo del analista vuelve a situar algunas cuestiones en su justa dimensión. ¿Por qué? Podría ser, no los tiramos por la ventana, no los abrazamos, no los consolamos. ¿Por qué, por ejemplo, podemos estar vaciados de ideales de cura, de felicidad, de hacer el bien? ¿Por qué los analistas podríamos estar vaciados de eso? Digamos, precisamente, digamos, en la medida en que estamos poseídos por un deseo más fuerte, que justamente todos estos otros deseos de los que podría tratarse. Ahora, ese deseo más fuerte, el deseo del analista, digamos, es más fuerte que el deseo sexual y la pasión. Es un deseo desexualizado. Fíjense que Lacan lo que nos plantea es que se trata de una transformación del deseo, sin dudar de compararlo con el de muerte, ya que de todos los deseos, más fuerte es el deseo de muerte, eso lo dice en el Seminario de la Ética, digamos. Ahora, ¿cuál será esta transformación de la que habla Lacan, que afecta al deseo en relación precisamente a un analista para que adquiera su valor operatorio en la cura? Porque atención, digamos, les decía yo antes que el amor de transferencia es mucho más tensa en el psicoanálisis, digamos, es mucho más comentado que el deseo del analista. Ahora, del deseo del analista depende la dirección de la cura. Esto, digamos, podríamos decir que lo hace justamente, digamos, el pivot, el punto central, como diría Lacan, digamos, de la acción analítica. Ahora bien, digamos, ¿se puede decir yo soy psicoanalista? Parece que no, digamos. Muchas veces yo justamente digo que se me presente, digamos, como practicante del psicoanálisis.
que lo que en realidad hago es practicar el psicoanálisis y no puedo ubicar una cuestión de ser, digamos, el adjetivo psicoanalista. O, digamos, aún cuando podría pensarme, digamos, en algunos momentos como analista, son en esos momentos en los que estoy en la situación analítica, digamos, son momentos de mi vida que no hacen a mi ser. Yo puedo decir, soy médica, por ejemplo, porque estudié medicina, obtuve el título de médica, soy doctora en psicología, porque también hice el doctorado y me doctoré. Esas cosas puedo decir, soy. Ahora, soy psicoanalista, digamos, es imposible de decir, porque uno quedaría atrapado en una alienación, digamos, estaría condicionada por ese yo soy, cuya consecuencia es, como ustedes saben, yo no pienso. Ahora, es el deseo de analista lo que se ubica en el lugar del soy, del yo soy. Y es por esto que Lacan nos dice que el analista tiene que pagar, digamos, con su persona también, que puede aparecer precisamente, puede convertirse en nadie. ¿Mm? En este punto, digamos, para que esta operación se produzca, para que el deseo como función tome el lugar de yo soy, lo que se hace necesario es un acto. Y aquí entonces podemos plantear también, no hay deseo del analista, sino un acto que lo funde. Entonces, digamos, vayamos analizando el sintagma deseo del analista del mismo modo en que muchas veces hemos analizado deseo del otro, es decir, tomemos el del, el genitivo tanto como tanto subjetivo como objetivo. Por lo tanto, podemos decir, es el analista el que desea y es al analista el que se desea. Por esto les decía yo que Robert Levy celebra haber encontrado en Claude Dumézil la diferencia entre deseo del analista, es que es cuando es el analista el que desea, y deseo de analista, cuando se trata de la función que este deseo ejerce en tanto motor de la cura. El deseo de analista no puede entenderse por ello más que como una función, dice Levy, que instaura en la conducción de la cura una modalidad y un régimen tales, ya no se puede hablar solamente de transferencia positiva o negativa, sino que un fin de análisis concernirá ya no únicamente la relación del analizante con la persona del analista, sino la de quien se convierte en analista mantiene el análisis como tal. Este punto me parece interesante, digamos, porque es lo que yo les decía hoy, al comienzo, cuando les decía que yo encontré precisamente, digamos, las convocatorias que hice para los dispositivos de trabajo para la pandemia del COVID, digamos, mucha respuesta de analistas habitados precisamente por el deseo de analista, es decir, por este deseo que también habla de la relación del analista al psicoanálisis como tal. ¿Sí? Ahora bien, ¿por qué Levy nos sitúa y subraya que se trata de una función? Es la apelación al uso lógico-matemático del término que realiza Frege. De acuerdo a Frege, el argumento, propiamente hablando, no forma parte de la función. Es decir, la función es una estructura fija en un lugar vacío, un espacio reservado para el argumento. Cuando hablamos de función, deseo de analista, se trata de esta misma estructura,
ya que el argumento, el agujero, el lugar vacío que debe ocupar la X para la constitución de una expresión completa, queda, cuando se trata del deseo de analista, vacío, ya que no habría ningún objeto de deseo, sino un vacío. Y volviendo, digamos, entonces, a la función deseo de analista, podríamos decir que la función deseo de analista implica la caída del sujeto supuesto al saber. Más exactamente, pasar por esta caída. Esto es otra cosa muy distinta que la relación del analizante con la persona del analista. ¿Por qué digo yo que se trata de un agujereamiento del amor de transferencia? Lo sabemos. El amor de transferencia es absolutamente necesario para que se establezcan las condiciones en las cuales se pueda desarrollar una cura. Ahora bien, este efecto, digamos, que se llama amor, la transferencia, lo que hace, digamos, es ir por la vía, como muchos amores, por la vía de la idealización. El analista entonces, digamos, queda idealizado por el amor de transferencia, transformado, digamos, en ideal del yo. En ese punto, digamos, nos lo dice Freud, ya en varios textos, uno de los cuales, interesante, digamos, es el que compara, digamos, el enamoramiento con la hipnosis, digamos, y lo compara fundamentalmente, digamos, porque lo que va a decir, digamos, es que el amor va hacia, digamos, la idealización. Y en ese sentido, digamos, podríamos decir, claro, acá de lo que se trata, digamos, es de se ubicar al analista en el lugar del ideal, digamos, la posibilidad, da la posibilidad, digamos, de que lo que diga el analista, digamos, sea escuchado como si viniera del ideal. Pero a la vez también da la posibilidad de jugar con las posiciones de amado y amante. Es decir, el analizante, digamos, va a ir hacia el lugar del amado, digamos, y va a ubicar al analista, digamos, en este lugar, en el lugar del amante. Recuerden el seminario de la transferencia, recuerden que en ese seminario Lacan habla mucho del amor, digamos, sin hacer una teoría del amor, pero fundamentalmente para poder encontrar, digamos, la significación en el amor, cosa que a él le importa muchísimo, digamos, para poder mostrarnos a través del análisis que él hace del banquete, la relación, digamos, del deseo en relación al amor. Es decir, para poder mostrar la manera en que se cruzan, digamos, el amor y el deseo, y también para poder situar que no son lo mismo, de la misma manera no son los mismos objetos, el objeto de amor y el objeto de deseo. El amor es lo que suple la ausencia de relación sexual. Pero ¿qué podríamos decir, digamos, que en la transferencia precisamente, digamos, de lo que se trata es de un amor,
digamos, no se revela de inmediato, está en suplencia, digamos, justamente de la relación sexual. Y no se revela de inmediato porque en el momento, digamos, en el tiempo de la transferencia en la cual, digamos, todavía podríamos decir se está en la luna de miel, digamos, en la luna de miel del análisis, en ese tiempo de la transferencia, en la que todavía se está en la luna de miel del análisis, que el amor de transferencia aparece, digamos, como el efecto precisamente del hablar, del hablarle a otro. ¿Mm? Ahora bien, digamos, privado del goce de responder, el analista, digamos, justamente va a empezar a dejar que corra la demanda, pero él está privado del goce de responder. A los ojos del analizante, en la medida en que el analista no responde a su demanda, empieza a aparecer el enigma. Esto es, ¿qué quiere? ¿Qué quiere de mí? ¿Mm? Y allí empiezan a aparecer millones de teorías en los analizantes. Me dice esto, pero en realidad quiere tal otra cosa. El otro día me cambió la sesión, ¿qué me habrá querido decir, por ejemplo? Me cambió el horario de la sesión, ¿qué me habrá querido decir? Es decir, en la medida, digamos, en que el analista no responde a la demanda, el deseo del analista viene a ocupar, digamos, una ansia, la que corresponde al deseo del gran otro, que sigue siendo justamente un enigma. O sea, si en los primeros tiempos de un análisis el analizante mantiene con su analista una relación que le permite sentirse satisfecho y amado, o sea, si la relación gravita alrededor, como les decía antes, del significante llamado ideal del yo, el analista en un tiempo segundo debe declinar esa idealización. ¿Para qué? Precisamente para poder hacer la operación de agujereamiento, digamos, del amor de transferencia, pero para poder llevar, digamos, al analizante al deseo, digamos. ¿Y en qué se produce, digamos, en qué elementos se producen, digamos, estas transformaciones? El proceso de separación que se hace necesario es entre el ideal del yo y el objeto. Objeto que va a pasar entonces, digamos, cuando se separa del ideal del yo, de la coalescencia con el ideal al hacerlo todo completo, digamos, a otro lugar, es el lugar de causa de deseo. Un objeto, digamos, el objeto A, ustedes saben, puede, según en qué, digamos, lugar esté situado en la estructura, puede funcionar como plus de gozar o también como objeto de deseo, causa de deseo, objeto causa de deseo, digamos. ¿Qué función del deseo del analista? Introducir ese proceso de separación y es a esto que yo le llamo agujereamiento en el amor. ¿Por qué? Porque es un agujero que revela precisamente que el amor era un engaño y va a dejar como por debajo, digamos, el deseo. ¿Mm? En el texto Psicología de las Masas, les decía antes, digamos que es en el apartado Enamoramiento e Hipnosis, Freud va a plantear los modos en que un objeto sustantificado puede ocupar el lugar ideal del yo, los estados amorosos se derivan de él. En este sentido, podríamos decir
a través del amor de transferencia, la demanda coincide con la identificación. Identificación significante con el ideal del yo, donde el sujeto se va a ver a sí mismo como digno de amor. Ahora bien, digamos, ¿es esto lo que se busca en un análisis? ¿Es que los analizantes se vean dignos de amor? ¿Con esto resolvemos las problemáticas que se nos presentan como demandas, digamos, de análisis? Fíjense que Lacan hace una crítica muy fuerte, digamos, a las finalizaciones de los análisis de identificación, digamos, y es en esa crítica fuerte que él hace, que va a sostener que es posible superar el plano de la identificación a partir de la función deseo del analista. Por lo tanto, también podríamos afirmar, hacer una afirmación fuerte y decir que la conducción de una cura va a consistir en dejar vacío el lugar de lo que era el ideal del yo, de tal modo que pueda producirse la separación entre identificación y objeto. Y así podemos llegar a otra afirmación hecha por Lacan en el seminario 11, digamos, que va a decir que el deseo del analista tiende en dirección contraria a toda identificación. De este modo se excluye de cualquier satisfacción sexual, lo que lo va a situar en el mantenimiento de la diferencia absoluta. Yo he investigado bastante sobre diferencia absoluta porque me resultaba un término enigmático. Resulta ser que es un término muy usado en la filosofía, de Plotino, digamos, un neoplatónico que trabaja sobre el uno, digamos, va a decir que además de que el uno es, de que el uno no es, de que el uno es también lo múltiple, va a decir que el uno es la diferencia absoluta. A la vez también lo encontré en Kierkegaard, digamos, que habla de que la diferencia absoluta es esa diferencia entre Dios y el mundo. Pero en definitiva, podríamos decir que la diferencia absoluta está muy en relación a diferencia sexual y por lo tanto podemos decir que el deseo del analista, digamos, al tender hacia la diferencia absoluta o al mantener la diferencia absoluta, que para nosotros, en el caso del análisis, sería la diferencia entre el sujeto y el otro, no está, digamos, poniendo en juego la diferencia de sexos. Pero no se trata de que no está poniendo en juego la diferencia de sexos, digamos, la excluye, sino que esta diferencia, la diferencia absoluta, es un más allá, digamos, de la diferencia de sexos. Podríamos decir, si bien el deseo de analista no es un deseo sexual, no es ajeno precisamente a lo que no puede inscribirse de la relación sexual. En la proposición del 9 de octubre del analista de la escuela, Lacan va a decir, el deseo del analista es su enunciación, que solo puede operarse si aquel figura en ella en posición de X. Es decir, está planteando esto que yo decía respecto de la función, dejar vacío un lugar. Agujerear el amor de transferencia también es hacer un agujero, un vacío en el amor, para que en ese vacío, digamos, pueda causarse el deseo. En este punto, aunque el deseo del analista sea un lugar vacante, ofrecido al deseo del paciente, para que
justamente se realice como deseo del gran otro, es decir, algo topologizable, formalizable. Esto es importante, esto no elimina el problema de que para existir y operar requiere también un alguien particular que lo ofrezca. Es decir, el alguien, el analista, que sea capaz de brindarlo. ¿Mm? Ahora bien, una pregunta que podrían ustedes hacerse es, ¿puede formarse a alguien para que emerja entonces y opere como funciona el deseo del analista? No hay posibilidad de hablar de una formación específica respecto al deseo del analista. La formación del analista, análisis personal, supervisión, lectura de textos y comentario, trabajo con otros sobre los textos, es la clásica. ¿Dónde adviene el deseo del analista? Yo decía antes que debía advenir de un acto, es decir, el deseo de analista requería de un acto que lo fundara. Ese acto que lo funde es el acto analítico. En este punto podríamos decir que lo más importante para poder encontrarse con el deseo del analista es justamente, digamos, haber transitado por un análisis que pueda, digamos, ser llevado hasta el final. Esto lo digo porque, muy como al pasar, digamos, yo planteé las críticas de Lacan a las finalizaciones de los análisis por identificación, muy como al pasar, también hablé de que el deseo del analista iba a operar justamente en función de la caída del sujeto supuesto al saber, que colaboraba con la idealización. Pero esto, digamos, es muy importante para poder situar allí, porque, digamos, la problemática de que los análisis se terminan. ¿Esto qué quiere decir? Digamos, quiere decir que después de Lacan ya no podemos pensar más en esos análisis infinitos, en esos análisis que se infinitizan, porque los análisis que se infinitizan, digamos, en realidad son análisis en donde no se ha operado este agujereamiento del amor de transferencia, son análisis que se mantienen porque mantienen vigente la ilusión del sujeto supuesto al saber. Esto puede ser muy interesante para algunas instituciones o que sobre todo se alimentan, digamos, de los analizantes, de los analistas que dirigen esas instituciones. Puede ser muy productivo para algunas instituciones, pero lamentablemente para el psicoanálisis, para el porvenir del psicoanálisis no lo es. Por lo tanto, digamos, la única manera de encontrarse con el deseo de analista es hacer un análisis y llegar al final del análisis. Digamos, llegar al final, ¿por qué? Digamos, porque hay que hacer el duelo, precisamente, digamos, ese duelo que implica justamente, digamos, encontrarse con que los objetos, digamos, no hay ningún objeto que valga más que otro. ¿Mm? Separación entonces entre el falo y el A, digamos, y advertencia de que el asidero del deseo no es más que un deser. ¿Mm? Y vuelvo entonces al comienzo, cuando les decía, digamos, de que se trata justamente del ser del analista, de que Lacan, digamos, ha hablado muchísimo, ¿no?, de el ser del analista para decirnos que, si bien partimos de la falta en ser, es necesario que el ser siempre sea el horizonte. Su preocupación respecto al ser del analista estaba, digamos,
cuando nos dice que está por formularse una ética que ponga en su punto cúspide el deseo de analista. Bueno, estamos a 10 minutos de cumplirse la hora, digamos, y les pido, digamos, que si hay preguntas que quieran ir haciendo, ya las puedan empezar a hacer, porque me parece que vamos a tomarnos estos 10 minutos que nos quedan, digamos, para que yo interactúe con ustedes, ya que no los puedo ver, digamos, solo me veo a mí misma, pero bueno, así los puedo leer un poquito, digamos. Pueden empezar a hacer las preguntas que quieran, digamos, que les sean contestadas. Bueno, acá hay muchos saludos, desde Rosario, desde México, desde Michoacán, desde Chile. Bueno, gracias por escucharme. Muchas gracias por acompañarme en esto. Por lo menos sé que estaban. Yo veía que se iban escribiendo los comentarios. Bueno, María Rosario Zunini, lo son, dice, un gusto. Dice, o sea, el deseo vendría a delimitar lo subjetivo y lo intrasubjetivo entre paciente y analista. Bueno, no, María Rosario, no se trata de que el deseo delimite lo subjetivo. Precisamente el deseo no es subjetivo, digamos. Quiero decir que el sujeto, digamos, puede ser deseante, pero no puede enunciarlo desde el mismo al deseo. En realidad el deseo, digamos, es puramente objetivo. Objetivo en el sentido de que está soportado precisamente por el objeto causa de deseo. ¿Mm? Daniel Juárez me pregunta, antes de finalizar el análisis, ¿cuándo es el principio del análisis? Bueno, podríamos decir que el principio del análisis comienza cuando hay una demanda de análisis, ¿m? Cuando hay un encuentro precisamente entre una demanda de análisis y un deseo de analista. Ese sería para mí, digamos, la posibilidad del principio del análisis. Quieren un poco más sobre el final del análisis, pero me parece que sobre esto, digamos, en verdad, haría falta otra charla. ¿Cómo pensar el amor al final de un análisis cuando el otro ha caído? Me pregunta Sandra Patricia Rebelión Ruiz. Es otro amor. Es una transformación del amor, digamos. Es un amor, dice Lacan, la significación, puede advenir la significación de un amor sin límites. Pero ya no está hablando del amor que conocemos entre un hombre y una mujer, digamos, ni del amor de transferencia, sino es un nuevo amor. Un amor que integre precisamente esta relación, esta articulación con el deseo. Melina Heinrich pregunta, si hay una pregunta por el deseo en un análisis o por el deseo del analista y no, por ejemplo, por el deseo histérico, ¿esto sería un efecto del análisis? A ver, Melina.
Si hay una pregunta por el deseo en un análisis, ¿es por el deseo del analista, no por el deseo histérico? Ah, esto sería un efecto del análisis. El punto, digamos, me parece que una cosa es el deseo histérico, el deseo como deseo insatisfecho, digamos, o el deseo de insatisfacción, que es el deseo histérico. Y otra cosa muy distinta es esta pregunta por el deseo que se puede instalar en un análisis, sí, sin duda, digamos, como efecto de un trabajo de análisis. Pero la pregunta por el deseo en relación al otro, porque siempre el deseo es deseo de deseo. ¿Mm? Nelly Sosa me pregunta, ¿el deseo del analista despega la transferencia junto al sujeto supuesto al saber en el sentido de otro momento de la posición del analista? Eh, el sujeto supuesto al saber, digamos, el analista tiene que poder encarnarlo precisamente, porque si no se encarna, digamos, no va a haber el efecto, digamos, que produce justamente el hablar en transferencia. No va a existir el amor al saber, digamos, no va a existir el amor de transferencia como efecto, digamos, de la constitución del sujeto supuesto al saber. El analista lo encarna. Ahora, cada vez que el analista interpreta, va como mellando precisamente esa ilusión, ese engaño del sujeto supuesto al saber. Finalmente tiene que caer porque es una ilusión, es decir, no hay un sujeto supuesto al saber. No existe eso, digamos, no existe un sujeto del saber porque si no, el otro estaría completo. Si existiera, el otro estaría completo o sería ese sujeto, digamos, al que podríamos hacerle todas las preguntas porque tendría todas las respuestas. Por lo tanto, digamos, la posición del analista va a ser distinta si encarna el sujeto supuesto al saber, si encarna o hace semblante del objeto causa de deseo. Ahí va a cambiar la posición del analista sin lugar a dudas. Alba Bielsa me plantea que en los análisis que se infinitizan hay cierta imposibilidad justamente de jugar el duelo por el objeto. Es cierto, digamos, porque el fin del análisis requiere el pasaje por un duelo sin lugar a dudas, digamos. Y esos análisis que se infinitizan muchas veces también son rechazos, ¿no? De poder situarse en la posición que implica hacer el duelo necesario, digamos, del análisis. Rocío Lisbeth, y esta sería como la última pregunta. Eh, me plantea, digamos, si podría comentar un poco más sobre deseo del analista como deseo de cura. No, justamente, el deseo del analista no es para nada un deseo de curar. Es más, digamos, cuando yo decía cómo consideraba, digamos, que se formaba un analista, planteaba el análisis del analista, lo que decía es que una de las cosas que hay que poder resolver en un análisis es como vérselas, digamos, la caída necesaria del deseo de curar, del deseo de hacer el bien, del deseo de felicidad. En ese punto, digamos, no hay, digamos, ninguna relación entre el deseo, es lo contrario, podríamos decir, porque el deseo del analista
ustedes piensen, digamos, que una de las cosas que más le llamó la atención a Lacan sobre el banquete es ese momento en el que entra, digamos, Alcibíades, luego de hacer todo el elogio a Sócrates, Sócrates no contesta, digamos, el elogio, sino que en realidad lo reenvía a Agatón. Entonces, se trata de esto, ¿no? Se trata de poder situar allí, digamos, en los analizantes, la guía, digamos, por la cual, o el camino, digamos, del deseo. Es decir, suponer el deseo del analista, digamos, puede llevarlos a enganchar en el camino, en el carril, digamos, de su propio deseo. Bueno, hemos llegado a la hora, es tarde en Argentina, o por lo menos es tarde para mí en Argentina, que me estoy acostando más temprano ahora en pandemia. Eh, Espero poder, digamos, haber podido, digamos, llenar algunas de las expectativas de, de los participantes. Les agradezco mucho que me hayan acompañado. Vuelvo a agradecer a Joica por la invitación y los felicito, digamos, porque están haciendo realmente un trabajo muy interesante en cuanto a la difusión, digamos, del psicoanálisis y a la apertura quizás de debates que pudieran seguirse. Me parece sumamente interesantes. Los dejo. Los saludo a todos. Muchísimas gracias por la compañía y muchas gracias por todos los saludos.